¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos acerca de las características y aplicaciones de las estadísticas descriptivas. El audio fue elaborado por la alumna Leslie Charlene Ojeda García. En esta ocasión, la recopilación de datos estadísticos comienza por la información de datos esenciales, la cual es una base sólida sobre la cual podemos realizar un análisis. Significativamente podemos intervenir en diversas fuentes como encuestas experimentales, de observación, entre otras. Asimismo, la organización de datos es indispensable en este tipo de estadísticas, pues son la información que se encarga para facilitar y entender ampliamente el uso de tablas de frecuencia, lista de diagramas o las organizaciones de datos de manera eficiente. Por otro lado, es indispensable hablar de la presentación de datos. La presentación de los datos es otra característica importante de la estadística, puesto que utiliza gráficos y representaciones visuales como histogramas, diagrama de barras, gráficos de líneas y diagramas de dispersión, las cuales ayudan a visualizar los datos de manera más detallada, comprensiva de los patrones y relaciones que existen con los métodos estadísticos. Por otro lado, la dispersión de la desviación estándar, el rango y los resúmenes de los datos estadísticos en el sentido de identificar aspectos y facilitar la toma de decisiones informadas es de suma importancia para la interpretación de los resultados. Finalmente, con lo que queremos llegar a describir en este tipo de características es que el resultado es el contexto del problema que se está estudiando, como por ejemplo vimos en los ejemplos o problemas que nos dejó el docente, en el cual había estadísticas de autos, en este caso, y realizamos pues obviamente las conclusiones y recomendaciones para el señor que se llevaba a cabo esta actividad. Por otro lado, es indispensable identificar que la recopilación de datos es un comienzo descriptivo de datos que puede intervenir en diversas fuentes, como habíamos comentado, experimental y de observación. Para este tipo de datos es importante identificar que existen análisis de encuestas basadas en este tipo de diagramas, en las cuales se aplica frecuentemente el análisis de encuestas, como podría ser encuestas en el INEGI. Resumen las respuestas obtenidas y da una conclusión promedio de las respuestas. Es indispensable identificar que es promedio, pues tienen una varianza en este tipo de actividades em, de vida diaria o rutinaria. Por otro lado, la investigación de mercados en una fuente indispensable de las estadísticas descriptivas. Las empresas pueden utilizar este tipo de estadísticas para analizar los datos de los consumidores, como es en el caso de los mercadólogos. Por otro lado, los efectos colaterales que calculan la variabilidad de ciertos datos o parámetros son indispensables para identificar un mercado meta o para, en su caso, identificar qué es lo que se quiere trasladar y cuál es el objetivo del traslado. En específico, en los aduaneros podemos identificar una de las principales varianzas que es el de el comercio y el comerciante. En la educación puede ser en el campo estadístico descriptivo, como bien hemos mencionado, es el análisis del rendimiento de los estudiantes, por ejemplo, para facilitar los componentes de los promedios de calificaciones de los alumnos que se encuentran en las aulas. En la salud pública, pues obviamente identificando los datos epidemiológicos que se dio no hace mucho en el 2020. Estos son uno de los principales ejemplos que podemos identificar a partir de las aplicaciones de estadísticas descriptivas. Lo que podemos concluir acerca de este análisis descriptivo que se dio en la aplicación del aula polivirtual es que es un análisis colateral que corresponde a un sistema empírico que se da a partir de la evaluación de las estadísticas.
Como conclusión, tenemos que la estadística descriptiva es una herramienta esencial para el análisis de datos. Su función es transformar grandes volúmenes de información a través de resúmenes claros, organizados y comprensibles. Con este análisis de interpretación de datos estadísticos, se multiplican áreas de educación, salud y economía, hasta el marketing de investigación científica e industrial en las empresas organizacionales que se dedican a los datos agrupados y no agrupados. A su vez, nos ayudan a la evaluación de los documentos sólidos, que es el B2B o B2Business, para completar la realidad de los datos representativos. En definitiva, aplicar las estadísticas descriptivas no solo mejora la comprensión de la información, sino que también fortalece la capacidad para argumentar, decidir y actuar con base de evidencia correcta y científica en algunos casos.